Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí. Muy bien. Sí, te oímos muy bien. No, ahora. Ahora sí que me oís. Ah, ahora te Es oímos que, doble. claro, ahora me voy a quitar de otro sitio. Es que a mí no me estaban oyendo online, pero a vosotros sí. Bueno, bueno, ¿qué tarde nos espera? ¿Qué venimos a hacer? No lo sé, la verdad. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos aquí a Martín, Sí. que acaba de inaugurar, como quien dice, su libro y ya se ha vendido. ¿Cómo que ya se ha vendido? Ya se ha vendido todo. Hemos tenido que pedir más. Esto no puede ser. Bueno, no, sí puede ser. Sí. Y el libro sabemos cuál es, claro está. Pero a lo mejor la ¿No? gente no. ¡Ay, que se Pues nos cae Estiveli! no, no me caigo, no. Cuñas activas se llama. Cuñas activas. La conquista de la atención. La conquista de la atención. Eso es. Eso, la conquista de atención. Yo es que Y, para mí ya es cuñas activas. oye, Porque Martín, realmente es tan práctico que me voy a las a las cuñas. cuñas, pero es que la gente no sabe de qué hablamos, qué libro No, es, ni qué son las cuñas. Martín, cuéntanos. A ver, la conquista de la atención y el subtítulo tiene que ver con lo que decía Estíbaliz, claro que sí. 100 cuñas activas para mejorar la atención, la motivación y el poder de tu mensaje. ¿De qué va el libro? Pues al final es un libro sobre la atención, pero más allá de ese primer capítulo en el que analizamos esta función ejecutiva del cerebro tan importante, básica para la vida, básica para aprender, más allá de esa parte en la que tenemos que entender cómo funciona la atención humana, lo que propone el libro es una serie muy amplia de propuestas absolutamente prácticas, además preciosas porque a todo color, porque ahí lo habéis hecho fenomenal, a todo color, de recursos para poder trabajar en el aula con nuestro alumnado, o bien desde el enfoque también del ponente o del conferenciante que tiene que transmitir un mensaje en esa intervención pública, poder reforzar justamente ese mensaje que tiene que dar. Las cuñas al final lo que están haciendo es permitir movilizar a nivel cerebral determinados elementos, determinadas áreas de la corteza, pero también movilizar algunas neuroquímicas que favorecen precisamente la atención del alumnado y la buena disposición para estar allí, aprender y enterarse de lo que queremos, que se enteren, porque para aprender hay que estar atentos. Oye, yo voy a hacer una cosa. Ya que estamos hablando del libro, ¿qué os parece si mientras hablamos yo voy poniendo el libro para que la gente lo vea? Genial. Sí, ponlo, porque además es que es digno de ver por dentro, es una maravilla. Me da mucha Es que pena además, que cuando vosotros llegó el no texto era muy veáis. dado. Nos pedía, ¿verdad? Nos pedía ejemplificarlo, ilustrarlo y ha quedado muy bonito. Ahí, Mirad, sí. os voy a decir una cosa, los que está viendo el público, porque Martín tendrá que explicar esto. Voy a leerlo, ¿vale? Vale. A la mosca de ojos saltones, al aburrimiento, al mono loco que no para de brincar de un sitio a otro. Porque sin vosotros no me habría planteado nunca la necesidad de escribir este libro. Claro. La dedicatoria del libro. La mosca de ojos saltones es esa metáfora de cualquier elemento que distraiga la atención del ser humano, de sus alumnos en clase. No hace falta casi nada para distraer la atención de un niño y una niña. Cuando ven esa mosca que pasa por ahí por el aula con esos ojos enormes, tan preciosos, como no se va a ir su atención detrás de la mosca. Bueno, pues es un poquito utilizar la metáfora de esa mosca, de ese mono saltarín, que es también una metáfora budista, de ese cerebro, de esa mente que constantemente está saltando de un sitio a otro y no es capaz de centrarse. Pero es que para aprender en la vida hay que centrarse. La atención puede dispersarse en algunos momentos, pero cuando hay que trabajar, hay que producir o hay que aprender, hay que focalizar la atención. Y entonces el mono loco nos juega muy malas pasadas. Ese mono hay que tranquilizarlo, hay que permitir que se quede en su rama, atento, al menos durante un tiempo, ¿no? Por eso iba un poquito la metáfora, porque creo que desde mi experiencia docente, muchos años también en las aulas, con los peques, darme cuenta de hasta qué punto la atención es siempre una conquista, no es un regalo que te puede hacer el alumnado, porque no está disponible de forma plena a ningún ser humano durante mucho tiempo. Entender que es una conquista me llevó, pues con el tiempo, sobre todo a aplicar estas cuñas en mi día a día y al final, por insistencia o por, bueno, sugerencia de compañeras y compañeros en las formaciones
que hacíamos y me preguntaban por ellas. Martín, ¿de dónde las sacas? ¿Cómo las haces? ¿Dónde podemos encontrar más? Bueno, pues a hacer esta publicación, que tengo que decir que de lo que yo os mandé en su momento en blanco y negro a lo que habéis hecho es una maravilla. Es una maravilla porque da gusto ver el trabajo que se ha realizado desde la editorial. Oye, es muy divertido, porque además nosotros somos editorial y editores. Y entonces Estíbaliz, cuando empezó a trabajar con el libro, metió esos recortes que hay en las esquinas que la gente está viendo. Y yo entré el primer día y le digo, ¿esto qué es? Y, y Esti me empezó a decir, ¿qué me dijiste, Esti? ¿Te acuerdas? No me acuerdo. El diseño que le he dado. Sí, pero por qué le pusiste esa forma, ese papel rasgado ahí? Ay, pues sí, algo te dije, pero no me acuerdo qué te dije. Por las cuñas de calzar las puertas. Ah, es verdad, es verdad. Claro. Es Y yo verdad. decía, ¿por qué ha puesto trozos de papel rasgado ahí? Y dice, ¿no lo ves? Son cuñas. Y yo decía, ¿cuñas? Y luego se han convertido en parte esencial, porque están hasta en la portada. Es así. Sí, las cuñas. Pero para que la gente vea también cómo es el proceso de un proyecto de libro con la editorial creando. No es de repente nos das esto y ya luego aparece el libro hecho. De hecho, Martín lo ha ido viviendo porque tenemos un grupo de WhatsApp y era, Martín, toma. Martín nos devolvía. Chicos, corregir esto, hay que cambiar esto. Martín, esta imagen, no la encontramos, ¿de dónde sale? ¿Verdad, Steve? Sí, sí, el trabajo de edición ha sido arduo porque queríamos además intentar, lo primero que fuera un libro fresco, porque a pesar de que sea un manual docente con información que tienes que leer detenidamente, son muchas actividades, son 100 cuñas, ¿no? Son 100 actividades para llevar al aula con sus variaciones, o sea, no son 100, son más de 100. Y claro, lo que sí que teníamos claro, David y yo, es que no queríamos un libro al uso, ¿no? De lectura y punto. Queríamos algo mucho más representativo, más gráfico, más visual, más, pues un poco en la línea de lo que busca la editorial, que es no solo leer para... No sé si... ya me has Sí, dejado de escuchar. Pensaba que era yo. se ha ido Ya me has la... dejado de escuchar. Decía que buscábamos un poco el leer para el disfrute, no solo el leer para el aprendizaje o para la aplicación en el aula, sino también el leer para el disfrute personal, de estar disfrutando de una lectura y que te esté gustando lo que estás viendo y que lo estés disfrutando también a nivel visual. Lo habéis conseguido, ¿eh? Y esa idea de la cuña, no conocía yo la anécdota, pero me parece bonita, porque al final cuando hablamos de ese concepto de cuña, la cuña es algo que se introduce y apoya, nos permite hacer palanca, en este caso hacer el Mm. aprendizaje, tiene también ese valor metafórico, pero además es una cuña activa, no es un descanso cerebral, como a veces oímos en algunos términos, no es una pausa, no, el concepto va a intentar plantearnos que lo que hay que hacer es movilizar nuestro alumnado, no pausarlo ni darle descanso, sino movilizarlo a nivel cognitivo, pero con una propuesta que no sea estrictamente académica, memorística o muy cognitiva, sino que involucre al niño en su totalidad. Es decir, activando emociones, por ejemplo, a veces activando también su cuerpo, su movimiento. Esa era la idea de la cuña. Y lo del papel rasgado y esa forma, fíjate, ahora me he enterado. Está muy bien. Martín, ¿sabes lo que está viendo la gente ahora? Ni idea. Una imagen de un señor que hace así, en el prólogo. Ah, vale. David Bueno. Sí. David Bueno, que yo creo que es una referencia muy conocida a nivel nacional. David Bueno tuve la oportunidad de conocerlo hace un tiempo. Bueno, preside la cátedra, la única cátedra de neuroeducación que existe en estos momentos en España, y tiene unas publicaciones maravillosas. Bueno, pues David Bueno, aprovechando el contacto personal, se vino, le mandamos la propuesta y se vino a hacer ese prólogo tan interesante, tan personal, como siempre hace David, que por cierto, también una anécdota curiosa. Lo hizo entre vuelo y vuelo yendo a América, en los aeropuertos. Recuerdo todo aquello, el pobre diciendo, Martín, este el aeropuerto, estoy escribiendo tu... Muy bien, fue una cosa muy bonita porque es un hombre que sabe muchísimo, que es muy entrañable y que en el tema de la neuroeducación en España creo que es un absoluto referente. Pues yo os diré, acabamos de hacer una presentación así un poco rápida,
sobre la introducción en la que hablas de atención. ¿Pero qué más cuentas en esa introducción para que lo sepa el lector? Sí, analizar con un poquito de detalle, sin extendernos tampoco demasiado, pero analizar qué es la atención. Al final, una función ejecutiva del cerebro y, por tanto, necesaria para poder aprender. Necesaria también para aplicar el resto de funciones ejecutivas, la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, ser capaz de tomar decisiones, de planificar. Pero ¿cómo podemos hacer cualquiera de estas cosas que hacen falta siempre en la vida para el trabajo, también para el aprendizaje, si no es focalizando la atención en eso que tienes que realizar? Así que analizo un poquito esta función ejecutiva, también desde el punto de vista de qué áreas de nuestro cerebro, entender de alguna manera, sin demasiada complejidad, de forma sencilla, yo creo divulgativa, como suele hacer David Bueno también en sus libros, intentar explicar cómo funciona nuestro cerebro y cómo esta función ejecutiva se activa o se desactiva a nivel cerebral. Entenderla, porque a partir de que entendemos cómo funciona y qué elementos provocan precisamente la distracción y son negativos, por tanto, de cara al aprendizaje y a la atención, entre otros, no se habla solamente de eso, pero por ejemplo el tema del abuso de pantallas, ¿no? Y qué ocurre con ese pensamiento zigzagueante, con esa atención que salta de un sitio a otro, saltimbanqui continuamente, y que está precisamente provocando mermas en la atención de nuestro alumnado. La atención siempre ha habido que ganársela, como decía hace un momentito. A mí me encanta porque incluimos en el libro dos imágenes, una de 1614, de clase en la Universidad de Salamanca, de Martín de Cervera, un cuadro precioso, pero también un cuadro de 2 siglos antes, de la Universidad de Bolonia, donde vemos a gente en la universidad, adultos de aquella época, claro, que estamos hablando del siglo XIV, y están totalmente despistados. De hecho, hay uno en el de la Universidad de Bolonia que está durmiéndose en el aula. Tienes ahí en el púlpito al docente, al profesor, y hay uno que está dormido, otros hablando con los de atrás. Otros... Bueno, pues esto de la atención parece que es un tema muy, muy actual, que ahora es cuando estamos... Y ha sido un problema de siempre, pero hay que reconocer, y eso también lo explicamos allí, que el abuso de pantallas sí que efectivamente nos demuestran muchos estudios está disminuyendo y de forma grave los niveles de atención de nuestro alumnado y también los adultos que usamos de las pantallas. Por tanto, al menos conocer esa realidad. Y bueno, con cuñas, con la conquista de la atención, las cuñas que presentas tienen una historia, no es que te las hayas inventado para escribir el libro. Bueno, a ver, son las cuñas que yo he empleado, al final surgen de la propia práctica, del propio uso. Lo que he hecho es seleccionar las 100 cuñas que me han parecido que son... Había que acotar por algún sitio también, hay una imposición de páginas en un libro y todas estas cositas. Acotamos a 100 con sus variaciones, como decía antes David, porque al final son 170 propuestas distintas con las variaciones. Digo distintas porque aunque son variaciones que se pueden desarrollar con una cuña específica diferente, porque hay variaciones a veces dentro de la cuña, pero que no es una nueva cuña, simplemente es que dentro de la cuña hay varias fases de aplicación. Eso no son variaciones. Variaciones es cuando yo tengo esta cuña y ahora te propongo, a partir de esta, una situación que difiere y que cuando la presentamos al alumnado o al público en una conferencia, la percibe como una cuña distinta. Son 170 propuestas que yo creo que dan para tener recursos, pero también para inspirar, para que el propio docente, el conferenciante, genere sus bancos de cuñas por simplemente viendo modelos. Seguro que al final se nos vienen a la mente nuevas posibilidades. Tener ese banco de cuñas y ajustarlas a nuestros mensajes, lo que tenemos que dar. Si estamos dando matemáticas, la cuña tiene que tener que ver con las matemáticas. No tendría sentido, porque debe reforzar siempre, en el aula, lo curricular, en nuestra conferencia, ese mensaje que queremos que llegue. Porque como no llegue el mensaje, ¿de qué nos sirve tener un excelente mensaje si no conseguimos que llegue a nuestro auditorio, a la gente? Entonces es como si no tuviéramos ningún mensaje, esa es la pena. Y ahí es donde tenemos esos recursos. O sea que las cuñas en realidad no están dedicadas o destinadas simplemente a un docente de aula, sino que van mucho más allá. Pueden ir a cualquier persona que tenga que dar una exposición a un público del tipo que sea. Eso es, esa es la idea. De hecho, yo en estos últimos años las utilizo fundamentalmente en los contextos de formaciones de adultos. Son ponencias, conferencias, estás en una jornada, en un congreso, en un curso, y lo que no puedes hacer es estar una hora hablando, o a veces más. Te comentaba, Steve, hace un momentito, estuvimos ahí en un centro de Logroño, 4 horas de formación, una tarde, anteayer, ¿vale? Fenomenal, hablábamos de neuroeducación, y fueron 4 horas, pero 4 horas después de clase.
O sea, la gente, ¿cómo consigues mantener la atención de un claustro que ha estado trabajando toda la mañana, acaba de comer, recién comido, se sientan allí durante 4 horas? Mm, es imposible. Ni 4 horas, ni una hora. Es decir, hay que manejar los tiempos y hay que saber ir potenciando tu mensaje con propuestas en las que cognitivamente y a veces incluso motriz les hagas intervenir, pero con sentido. Que no sea ahora simplemente hacemos un ejercicio analítico, hacemos... No, no, no. Eso es otra historia, eso no son las cuñas activas, ¿no? No se trata simplemente de hacer ejercicios de estiramientos, no. De hecho, aquí no se propone ningún estiramiento en el libro, ¿no? Se trata de hacer intervenciones que tengan sentido en el contexto en el que lo estás aplicando y que cuando lo has terminado de hacer va a permitir que recuerdes mejor lo que acabamos de explicar o lo que acabamos de comentar respecto al contenido que sea, ¿no? O sea, que tú cuándo recomendarías introducir esas cuñas, ¿en qué momentos del discurso, de la charla o de la clase? Sí, hay algunos momentos clave. El principio de la charla es un buen momento. No justo al principio, te presentas, pero en esos momentos iniciales es importante porque es el momento en el que tenemos la atención de nuestro grupo más activa y es un buen momento para dejarles con un buen sabor de boca respecto a lo que va a venir después. Luego hay otro momento esencial, que es el final. El final es fundamental. La regla del pico final del premio Nobel Daniel Kahneman, ¿qué nos dice? Nos dice que los momentos finales de cualquier periodo de nuestra vida, puede ser una conferencia que dura 1 hora, pero puede ser también que estemos pensando en todas las vacaciones, en un trimestre o en una vida completa. Bueno, pues la percepción que tienen los seres humanos de ese periodo, sea de la lección que sea, depende básicamente y sobre todo de los momentos finales de ese periodo. Así que acabar una conferencia, una clase con los alumnos, una unidad didáctica, un trimestre, un proyecto, acabarlo de forma insulsa es uno de los mayores errores que se pueden cometer. El final tiene que ser siempre un final potente y ahí las cuñas nos dan un juego enorme. Y luego, en medio, ¿cuándo? Pues en función de los tiempos. Un adulto tiene entre 15 y 18 minutos más o menos de tiempo disponible de atención ejecutiva plena al discurso de otra persona. Es decir, más allá de 18 minutos nos cuesta mantener la atención de forma plena, aunque queramos atender. Bueno, pues esos son los tiempos que tenemos que manejar. Y o bien con una cuña, o bien con alguna intervención de interacción entre las personas que están allí para movilizar cognitivamente en torno a lo que se está hablando, lo que hacemos es que la curva de atención, que va bajando paulatinamente, vuelva a tener un pico. Es decir, vamos a activar de nuevo la zona de la corteza prefrontal desde el punto de vista sináptico. Conseguimos con eso tener de nuevo otro tiempo disponible, otro marco de otros 15, 18 minutos disponibles para luego seguir avanzando en nuestro mensaje, en nuestros contenidos. Así que es el docente el que elige cuándo, pero en función también de los tiempos. Y con los peques los tiempos se disminuyen, lógicamente. Un niño de 8 años está hablando de unos 8 minutillos. La regla casi nos viene ajustada, ¿eh? Casi es un minuto por edad, desde primero de primaria al final, 12. Estamos hablando de entre 6 y 12 minutos y en secundaria estamos hablando de entre 12 y 15 minutos. Entonces, esos son los tiempos que tenemos que manejar. Y a partir de ahí ir incorporando o cuñas o una buena pregunta para que por escrito en pareja, por ejemplo, nos la formulen por escrito en torno a lo que estamos explicando, pero activando esa curva de la atención. Martín, la gente que está viendo el libro, mientras lo hablamos, claro, están diciendo, qué bonito, pero ¿cuántos dibujos? Dice, pero si me parece un libro serio, no parece que vaya a trabajar ahí tan concretamente. Claro, les llama la atención que un libro dedicado a adultos tenga color y dibujos. Es verdad. La verdad es que Estíbaliz y yo en ese sentido siempre potenciamos mucho desde nuestra editorial que porque los libros tienen que ser aburridos. Como dice Martín, para mantener la atención es mejor que una imagen. Un poquito de texto y un poquito de imagen, ¿verdad, Steve? Y me he parado, no he pasado más páginas, me he parado en 2 cuñas, por 2 motivos. Hay historias en estas cuñas que también hemos vivido trabajando en equipo. Mirad, estamos viendo una ahora mismo que se llama relato oral. ¿Vale? Y entonces aparece una chica con un pañuelo en el que se ven los ojos. ¿Sabéis de cuál hablamos, no? Pues, Estíbaliz o Martín, ¿cuántas vueltas dimos con esta imagen y esta cuña? Yo me volví loca con esa imagen. Sí, porque había que jugar con que dando la vuelta a la imagen pudiéramos ver lo que queríamos ver. Pero claro, Claro. en ese momento el alumnado o las personas que están
viviendo la cuña, no saben que tú le vas a dar la vuelta y entonces lo que están viendo no es lo que es luego realmente. Entonces, eso da mucho juego. Esta cuña es muy bonita porque la he aplicado muchas veces en los contextos de formación de inteligencia emocional, cuando hablamos de la importancia de reconocer las expresiones a través del rostro, pero sobre todo va enmarcada en una historia, ¿no? De un cuento, una leyenda árabe y no sé qué, y por eso esa imagen de esa mujer que va con un velo tiene que ver con la historia, pero sobre todo para luego darnos cuenta del mensaje que quiere promover esta cuña y es cuidado porque aunque es importante reconocer las emociones a través del rostro, no olvidemos que nuestra sociedad, nuestra cultura, nos enseña a ponernos máscaras desde muy niños, para ocultar lo que sentimos. Cuando pensamos en emociones desagradables, ¿qué le decimos? Los niños no lloran, no demuestres que estás triste porque la gente va a pensar que eres débil. Todo eso se transmite culturalmente. ¿Y qué hacen los peques? ¿Qué hacen también los adultos? Nos ponemos máscaras. Y es tremendamente peligroso, por ejemplo, tener una persona muy, muy triste y sin embargo que no sea capaz de expresar la tristeza con la cara, porque lo que se le pasa por la cabeza si es muy triste, lo que está sintiendo, pues es desaparecer. Y cuando eso ocurre y estás solo y nadie se da cuenta de que te necesitan, de que tienes que estar apoyando, que tienes, pues las consecuencias pueden ser ideación de suicidio, etcétera, etcétera. Entonces, un poco con ese mensaje, es decir, no nos fijemos solamente en la cara, aunque es muy importante, atendamos a lo que viene a continuación, que es las motivaciones asociadas a la propia emoción. Porque puedes ocultar la cara con la máscara, pero lo que haces con tu cuerpo, con tus movimientos, con tu postura, eso da mucha información. Y entonces ahí aprovechamos para hablar de eso, cómo expresamos las emociones a través de los demás elementos, ¿no? Nuestra conducta, fundamentalmente. ¿Cuál sería tu cuña favorita? Pues te lo voy a decir porque la tengo. La tengo. Yo creo, tengo varias, pero creo que esta me gusta. Te voy a decir una de principio y una de final, ¿vale? La de principio, la que me encanta, es la del espejo. De hecho, es la primera cuña del libro. Es una cuña que he empleado tantísimas veces en tan diferentes contextos, porque simplemente es adaptarla a lo que necesitas a nivel de mensaje. Y es una cuña que la presentas de una manera tan sencillita, que parece que lo que le estás pidiendo en este momento a tu auditorio, al alumnado, es muy sencillo, es hacer algo que no tiene ninguna complejidad. Claro, cuando llegas a lo mejor a una conferencia en la que nadie te conoce y está todo el mundo ahí un poco expectante a ver qué vas a contarles y de pronto les propones que vas a hacer un pequeño reto y además en pareja, la gente ya se pone un poquito a la defensiva. Sin embargo, cuando les empiezan a decir lo que tienen que hacer, dicen, vale, esto sí. Y sin embargo, es una cuña que me encanta porque acaban prácticamente el 80-90% acaba bailando, a veces el 100%. Pero no porque yo lo pida, por decisión suya. Claro, la cuña te lleva el cómo está desarrollada y el que no quiere bailar no tiene por qué bailar también. Eso es lo maravilloso de esta cuña, ¿no? Pero es una decisión personal. Yo siempre les digo, además, cuando terminamos la cuña, ostras, si hubiera venido aquí diciendo que íbamos a bailar, me hubierais echado ya desde el principio, ¿no? Hubierais dicho, este hombre, ¿dónde va? Y sin embargo, ahora estáis todos aquí. Claro, eso moviliza muchas energías a nivel emocional súper bonitas. Y en la parte final, una cuña final, una que hace tiempo que no puedo hacer por tema COVID, pero dentro de poco ya vamos a poder empezar. Es la cuña del abrazo. De verdad, es una cuña preciosa porque cuando se realiza bien es muy, muy emotiva. Cuando va acompañada de los estímulos pertinentes, la música adecuada, el contexto y se presenta bien todo ese potencial, está en el libro, pero es una cuña en la que las personas que participan acaban muy emocionadas y muy agradecidas además de haberles dado la oportunidad de esa interacción, ¿no? Entonces esas dos cuñas para mí son muy, muy especiales. Yo te voy a decir la mía, pero nos la cuentas tú porque la cuentas mejor que yo. Me gustó por el nombre y luego ya viendo lo que había, la cuña me hizo mucha gracia. Pareidolia. Bueno, el nombre tiene su miguilla, ¿no? Pero bueno, es esa forma de ver la vida en la cual nuestro cerebro tiende a encontrar caras, sobre todo caras humanas, en cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo humano, ¿no? Entonces es muy divertido porque en las cosas, en la calle, empezamos a detectar, y es un juego muy bonito para hacerlo también con los niños, esa búsqueda, ¿no? Con los niños y con los no tan niños, porque yo desde que dices esa cuña, cada vez que paso por los contenedores de basura de mi casa no veo contenedores. Desde la boca ves, sí. Estoy obsesionada con los amarillos. Ten en cuenta una cosa, Estíbaliz, y es que el cerebro humano, su diseño evolutivo, ha mejorado una capacidad que es la del reconocimiento justamente de los rostros y de la expresión que hay en esos rostros, de cada identificar la emoción que está sintiendo. Eso en contexto evolutivo es muy importante para la supervivencia. Saber que la persona con la que me cruzo, que puedo conocer o no,
está muy enfadada, me puede interesar, por una parte, porque a lo mejor es un peligro para mí, si está muy enfadada o que tiene miedo, y entonces ya me da una pista, si ya tiene miedo, a lo mejor tengo yo también que sentir miedo, porque esa es la función comunicativa, ¿no? Entonces el diseño evolutivo ha permitido que realmente tengamos un área de nuestra corteza cerebral asignada al reconocimiento de las caras. Y en esa tendencia al cerebro le encanta encontrar caras porque le da muchísima información. De hecho, vosotras, las mujeres, el área que tenéis asignada a esto es bastante mayor que la de los hombres. Quiere decir que tenéis mejores capacidades para trabajar en ese reconocimiento tanto en los objetos con la uña como en la vida real. El reciclaje de plásticos me sonríe. Y las botellas. Sí. Sí. Oye, Esti, tú seguro que tienes una que también te gusta. Ay, pues es que como le he echado tantas horas me parecían todas tan divertidas. Por ejemplo, a mí me gustó mucho editar es que yo no me las sé por nombres, pero me gustó mucho editar la que tiene el diccionario el abecedario con animales, el de las series de animales. Esa me gustó muchísimo. Sí, la de las mariquitas, abejas, gusanos. Sí, Sí, esa. además eso tiene un montón de variaciones, esa cuña, porque se puede manejar de muy diferentes maneras. Sí, le puedes asignar además el abecedario a lo que tú quieras. Sí, sí. Y movimientos asociados también, que puedes asociar a Sí. cada uno de esos bichitos u otros contextos. Está muy bien porque exige un esfuerzo de atención increíble. Dices, vale, le estás pidiendo que lean el abecedario, pero con un nivel de atención increíble. Y luego se lo pides que lo Mm. lean al revés. O luego le das una palabra y dices, por ejemplo, que estamos hablando hoy de atención, deletréame la palabra atención. Tiene que deletrearla con los bichitos y con los movimientos Sí, asociados. O sí. más difícil, depende del nivel, ¿no? Me la deletreas de atrás adelante. Buah, es que hay un montón de posibilidades, una cuña muy divertida. Y gráficamente es muy, muy bonita. Sí, es verdad. Sí, esa me gustó mucho. Me gustó mucho por eso, porque además, claro, lo bueno que tiene la conquista de la atención es que según vas leyendo las cuñas y vas trabajando con ellas, se te van ocurriendo nuevas. Ujú. Sí. Es que es como, claro, te activa no solo la atención, te activa la creatividad para seguir aplicando y piensas en tu alumnado, piensas en tus grupos y se te ocurren propuestas nuevas. O sea, que Cuñas yo creo que es un libro para tenerlo lleno de posits y ir anotando dentro propuestas propias ajustadas a tus grupos. Martín, nos Ujú. dicen, es alucinante. ¿De dónde ha sacado ese señor tantas cuñas? Claro, como me están viendo pasar y pasar página. Pues, lo que decía Estivali, al final es echar un poquito de imaginación, de creatividad, tiempo, porque esas cuñas vienen del trabajo pues al final son muchos años impartiendo docencia, muchos años con los niños y también muchos años con adultos. Y van saliendo simplemente recursos. Pero eso nos pasa a todos, ¿eh? A todas, que al final las propuestas surgen, te inspiran un pequeño jueguecito, una situación, algo que ves, una imagen, de pronto llega una imagen, la miras y dices, ahí va. Y pues si a lo mejor esto, si le doy simplemente es eso, es dejar correr un poquito la imaginación y a partir de ahí inspirarte, porque al final tienes propuestas por ahí, un pequeño jueguecito que has visto que están haciendo unos niños, y dices, fíjate, si este juego yo le cambio, le pongo, pum, le añado, y me lo llevo a este terreno, ¿cómo puede potenciar, fíjate, de ese mensaje ya está, es eso. Yo creo que todo ser humano es muy creativo. Cada uno somos a lo mejor creativos en unas parcelas o en otras, porque la creatividad es así, no está en todos los sectores de nuestra existencia, pero todo el mundo es creativo, puede echar un poquito de imaginación y diseñarse al final sus propuestas. Y en cualquier caso siempre está el apoyo, ¿no? de la biografía. Es decir, bueno, ahí tengo un punto de inspiración, tengo recursos para ir empleando y ya irán surgiendo nuevas ideas, por supuesto que surgirán. Que sepáis que Sí, en este ratito me he recorrido el libro varias veces, de arriba abajo. Tengo el dedo. sí, además es un libro eso que vale para cualquier área, para cualquier edad, no solo edad escolar o edad educativa reglada, sino que es que lo puedes emplear en cualquier momento. Además que es muy útil. Yo, por ejemplo, que soy profesora de primaria, de música y ahora técnico de educación al desarrollo, es que lo puedo utilizar en cualquier contexto. Cualquier contexto me vale para meter una cuña y captar la atención. Ujú. Sí, En cualquier metodología, además, que da igual la metodología en la que estés trabajando, si estás haciendo una gamificación o estás trabajando con Flipped o estás trabajando con aprendizaje cooperativo en el aula, da lo mismo.
en Sí. cualquier momento puedes meter una cuña. Sí, no interfiere, al contrario. Es decir, Ayuda. en cualquier metodología vas a tener ahí ese punto de apoyo. Esto pasa un poquito como el ABP, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos, que es una metodología que me encanta. Pero me encanta sobre todo porque se viene bien con cualquier otra metodología. Es decir, que te gusta el cooperativo, genial. En un ABP van a funcionar mucho mejor tus equipos, seguro. Siempre es el cooperativo. ¿Que te gusta gamificar? Maravilloso, porque gamificar en un proyecto. ¿Que te gusta trabajar el desarrollo del pensamiento, el TBL, Thinking Based Learning, destrezas de pensamiento, rutinas, mapas mentales, los hábitos de la mente? Genial, genial, porque en un proyecto todo eso lo va a enriquecer. Bueno, pues pasa un poquito lo mismo, ¿no? La cuña, obviamente, sí, yo sí soy el profe de matemáticas. De hecho, a mí me encanta, no soy profe de matemáticas, pero me encanta hacer cuñas con las matemáticas. Porque como hablo muchas veces a docentes de matemáticas o del ámbito científico, me encanta hacer propuestas también para que se den cuenta de que da igual. La cuña que planteas es muy fácil adaptarla a lo que tengas delante que enseñar. Sí. Es que más que una cuña, como la que decíamos al principio de la charla, no más que una cuña de estas de madera, ¿vale? Es más una cuña como las. Yo me imagino estas cuñas que tienen los deportistas de élite para saltar, que tienen un muelle. Trampolín, un mini Eso. tramp, sí, Sí, un mini tramp. Sí, que tiene sí, la forma de cuña, sí, de que impulso. tienen forma de cuña con un muelle. Pues Ujú. es más eso. Es como un mini trampolín que te ayuda a saltar para llegar, ¿no? Si lo hubiéramos comentado antes, entonces hubiera sido la conquista de la atención, 100 trampolines activos. Lo Seguro. lo podíamos haber pensado. Oye, Sí. Martín, importante, porque tenemos que ir acabando. Hoy estás aquí, pero el domingo, ¿dónde estás? ¿O dónde vas a estar de aquí en adelante? Cuéntanos. Pues Cuenta, cuenta. claro, este domingo es 23 de abril, Día del Libro. Patrono también de aquí de Aragón, San Jorge. Así que en Zaragoza estaremos con Siglo XXI, con la librería Siglo XXI. Estaremos en el Paseo de Independencia. Ahí justo en la esquina entre el Paseo de Independencia y la calle San Miguel, ahí está el stand de Siglo XXI. Y estaremos, no es una presentación, una firma de libros para si alguna persona se acerca y le apetece. Esto es el día 23, pero ya en breve vamos a tener la presentación ¿A qué hora vas a estar, Martín? Eso, ¿O eso, vas a estar? de 12 a 2, de 12 a 2 de la mañana, Muy bien. del mediodía, sí. Muy bien. Y luego tenemos la presentación oficial, un poco aquí en Zaragoza, en la Biblioteca General de Aragón, Doctor Cerrada, un sitio precioso. Tenemos la presentación, creo que el 7 de Cambre. Como no sabía ni lo que me ibas a preguntar, yo entro aquí. Creo El que pone. 9, ¿no? ¿No es el 9 de mayo? Ah, el 9, el 9 9. de mayo. Menos mal, Estíbaliz, porque yo lo llevo todo a mi agenda y allí ya me olvido. El 9 de mayo. Y luego haremos presentaciones también en Huesca, un poquito después, en Teruel, vamos a hacer también, en la zona de la universidad, en el Colegio Mayor Universitario. Bueno, vamos a hacer, al menos esas de momento ya las tenemos allí. Y bueno, Bueno, y para quien esté por el centro, en vez de por el norte, este fin de semana también estará el libro, aunque no esté Martín, pero el libro con la editorial va a estar en la Feria del Libro de ¿A Jalbir. Jalbir? Es que eso estaban preguntando. Decían, ay, qué pena, estamos en Madrid. Digo, no os preocupéis, iba a decir ahora que el fin de semana, sábado y domingo, en Ajalbir. Ahí estará David con los Así libros que, de la conquista de la atención para quien quiera ir a coger unas buenas cuñas y sí, buenas hombre, ideas. porque no es lo mismo comprarlo aquí que echarle un ojito. Allí lo Claro. podéis tocar, ver sí. y llevaroslo. Bueno, voy a deciros algo. Parte de estas cuñas surgieron en Madrid. Ah, sí. Trabajé 11 años en Madrid, en la comunidad madrileña. ¿Eh? Y ya cuando trabajaba allí ya utilizaba cuñas. Quiere decir que algunas de las que. Lo que pasa es que algunas he utilizado muy recurrentemente. Si es público distinto, pues no hay ningún problema. Y los niños también van cambiando. Así que mm, parte de esas cuñas empezaron a surgir cuando yo estaba trabajando por allí. Así que es una comunidad con la que tengo mucha relación y muy, muy buenos recuerdos. 11 años no son pocos. Mm. Pues Pues nada, muy ha bien. sido un placer, ¿eh? La Tenerte verdad que sí. aquí y hablar de La verdad cuñas. que sí. Igualmente, y agradeceros esta invitación a compartir este ratillo, porque bueno, siempre es muy fácil hablar con vosotras, con vosotros. Muy bien. Lo mismo, la verdad es que es un placer escucharte, Martín. Bueno, pues ahí Se dejamos para aprende la mucho. gente que vea la conquista de atención. Ahí tenéis la portada interior del libro y lo podéis encontrar también en Amazon.
en nuestra web, Docentes Creando. En redes sociales tenemos publicaciones y seguir a la editorial Creando para ver todas las nuevas novedades que van a llegar. No, Pues nos lo vemos en dicho, la próxima. Un placer. adiós. Un abrazo. Ya está.